Buenas tardes, mi nombre es Ana Patricia Álvarez Beltrán, soy estudiante de noveno semestre de pregrado en Ciencia Política de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD. El presente video corresponde a la fase 5 conclusión del curso Movimientos Políticos y Nuevos Actores Sociales. Corresponde realizar el presente video dando respuesta a unos interrogantes de conformidad con el movimiento o partido político que ya habíamos escogido en la fase 3. El movimiento político que yo elegí fue el Partido Centro Democrático de Colombia y procedo a dar respuesta a los interrogantes en los siguientes términos. ¿Cuáles elementos influyen en el origen del movimiento? Sin lugar a dudas, en el origen del Partido Centro Democrático, el principal elemento que influyó fue el liderazgo del expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien fue presidente de nuestro país por 2 periodos seguidos, y gracias a su popularidad y carisma, esto hizo que atrajera a una gran cantidad de seguidores que compartían su visión política, su enfoque en temas como la seguridad, la lucha contra el terrorismo, contra el narcotráfico, así como el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas. Y fue de esta manera como muchos miembros de este partido, junto con el expresidente Uribe, se opusieron al gobierno de Juan Manuel Santos, especialmente al proceso de paz que él adelantó con el grupo guerrillero de las FARC. Este fue un paso importante en la consolidación del partido como una alternativa política. Igualmente se manifestaba el inconformismo que tenían las personas, los ciudadanos, con los partidos políticos tradicionales y querían una renovación, querían un cambio. Entonces se quería la necesidad de la renovación política en este país. ¿Cómo se puede describir el movimiento? ¿Qué características tiene? ¿Quiénes lo componen? Las personas que conformaron este Partido Centro Democrático en cabeza del expresidente Álvaro Uribe Vélez se autodenominaron a sí mismos como un grupo de ciudadanos de diversos orígenes políticos, sociales, económicos, que estaban preocupados por el presente y futuro de Colombia. Como ya lo dije, decían ser de diferentes orígenes sociales, políticos, económicos, que aspiraban a que este Partido Centro Democrático encarnara la riqueza y diversidad de nuestro país. Manifestaban sentirse unidos por el amor y el compromiso profundo con la patria, el respeto y la adhesión por la obra liderada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, con la convicción de que el país debía avanzar por la senda de la seguridad democrática, la confianza inversionista, la cohesión social, la austeridad estatal y el diálogo popular. Fundadores del Partido Centro Democrático fueron el expresidente Álvaro Uribe Vélez, Francisco Santos, Óscar Iván Zuluaga, Marta Lucía Ramírez, Carlos Holmes Trujillo, Juan Carlos Vélez y Rafael Giovanni Guarín, entre otros. El Partido Centro Democrático nació como un movimiento político en el año 2013, como ya lo dijimos, fundado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien reunió en sus inicios a algunos políticos del uribismo, a algunos disidentes del Partido Conservador Colombiano y también a algunas personas que venían de hacer parte del partido de la U, siendo sus principios objetivos en un principio la seguridad democrática, la confianza de los inversionistas, la cohesión social y el Estado austero. Posteriormente, en el año 2014, este movimiento pasa a reconocerse como partido político en las elecciones legislativas de 2014, donde fueron elegido un número alto de sus candidatos. ¿Qué tensiones hay entre el orden político existente y las demandas del movimiento elegido? Pues bien, el Partido Centro Democrático ha generado tensiones y de alto nivel con el orden político existente en el país debido a su posición y a sus propuestas que la mayoría de veces van en contra de las políticas implementadas por los partidos tradicionales y por el gobierno, incluso por el gobierno actual, siendo en este momento el Centro Democrático el partido con más número de opositores al gobierno nacional. Algunas de estas principales tensiones incluyen lo que tiene que ver con la política de seguridad. El Centro Democrático ha sido un fuerte defensor de políticas de mano dura en materia de seguridad en la lucha contra el narcotráfico y contra el terrorismo, lo cual ha generado tensiones toda vez que los gobiernos anteriores y el gobierno actual siempre han abogado mucho por enfoques de diálogos y de temas pacifistas con estos grupos, como pasó por ejemplo con el proceso de paz de las FARC, y que ahora vemos que esos grupos que quedaron disidentes pues están causando grandes problemas de violencia en el conflicto armado nacional.
En lo que tiene que ver con la economía, la atención por la economía, porque el Partido Centro Democrático siempre ha mostrado una postura más conservadora en temas de libre comercio y reducción del gasto público, lo cual contrasta con todo lo que estamos viendo con el gobierno actual. En lo que tiene que ver con la moralidad en los valores, el Centro Democrático siempre ha defendido posturas conservadoras en temas relacionados con la moralidad, con los valores, la familia, la religión, la educación. Y en este momento lleva controversia con el actual gobierno, que habla de ser más progresista en cuanto a la sociedad, con el consumo de sustancias y con varias situaciones que van en contra de esa moralidad por la que aboga siempre el Centro Democrático. En lo que tiene que ver con las relaciones internacionales, el Partido Centro Democrático siempre ha mantenido una postura crítica hacia algunas de los organismos internacionales como lo es la ONU, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha hecho que se generen tensiones también con los sectores que abogan de que haya más cooperación internacional y respeto hacia los derechos humanos. Para nadie es un secreto que en Colombia se violan los derechos humanos de un sinnúmero de maneras todos los días. En general, existen grandes tensiones entre el orden político existente y las demandas del Partido Centro Democrático de Colombia y se ven por las diferencias ideológicas. Pues recordemos que el Partido Centro Democrático, aunque manifiesta que no, es de extrema derecha y el gobierno que tenemos en este momento es de extrema izquierda. Ahora vamos a hacer un análisis cuáles planteamientos de los autores o autoras vistas en el curso ayudan a comprender el caso analizado y vamos a justificar la respuesta. Bueno, yo lo relacioné con dos de los recursos bibliográficos. Galafasi 2011, Teorías diversas en el estudio de los movimientos sociales, una aproximación a partir del análisis de sus categorías fundamentales. ¿Por qué lo relacioné con este? Porque según Piqueras nos dice que los nuevos movimientos sociales surgen en el contexto de ese capitalismo monopolista del Estado y consolidan en la etapa siguiente el capitalismo monopolista transnacional. Y como lo vimos, la relación entre sujeto y estructura es clave para este autor. Los nuevos movimientos sociales son por esa politización de la vida cotidiana. Tenemos que tratar de dar siempre respuesta a esa colonización del mundo de la vida en tanto dinámica de extensión mercantilista a todos los aspectos, desafiar el pacto de clase-trabajo que dejó. Entonces, ¿qué pasa? Este partido se creó ante esa necesidad de cambiar lo que siempre venía tradicional, pero sin embargo mantiene bases básicas de familia, de moralidad, de valores, no va de acuerdo con esos gobiernos progresistas, pero tampoco es monopolista. El actual gobierno, siendo izquierda, quiere hacerle ver a la gente que es lo mejor que le puede suceder al país, que va a favor de los pobres, que el capitalismo es malo, pero es que el capitalismo es el que saca adelante el país, el que da trabajo, el que da empleo. También lo relacioné con la lectura Mejía Omunera L 2008, Constitución, Democracia de Estado Autoritario. Entonces ellos hablan, este autor nos habla de que en el gobierno, en los dos gobiernos de Álvaro Uribe Vélez, en nombre de la guerra como un mecanismo para pacificación del país, fue elegido y reelegido como presidente Álvaro Uribe, del 2002 al 2006 y del 2006 al 2010. Poco a poco se fueron definiendo claras tendencias hacia diversas formas de Estado autoritario que hicieron ver el Estado social de derecho como una simple pausa temporal entre dos tipos de democracia, política excluyente con evidentes nexos históricos, con lo cual estoy totalmente en desacuerdo. Si bien fue una época de seguridad para el país, de confianza por parte de los inversionistas, estas obras como esta lo que quieren hacer ver a las personas es que seguramente el gobierno y la manera como se está gobernando ahora es la correcta. Mi punto de vista personal es que el Partido Centro Democrático es una gran opción para el país. No puedo ir más allá de decir que utilicé instrumentos específicos especiales. Dice qué instrumentos aplicó, cómo lo desarrolló, a qué grupos de ciudadanos se acercó y por qué. Realmente me devolví a todo el desarrollo del curso, resúmenes, videos y análisis que hice para sacar adelante la fase 3 con toda la información, revisé nuevamente las bibliografías del curso, pero realmente me basé y me acerqué más a la gente del común, principalmente en mi familia, en mi casa, con mi esposo, con sus familiares, quienes son adeptos al Partido Centro Democrático y uribistas de corazón. Además, porque nuestro departamento del Meta fue golpeado y ha sido golpeado por la violencia, por el conflicto armado, por la inseguridad,
y fue en los gobiernos del expresidente Álvaro Uribe Vélez cuando volvimos a ver la luz. Entonces es simplemente decir que lo apoyan de corazón porque es el partido de oposición al gobierno nacional, con el cual viven totalmente en desacuerdo y, por menos decir, desmoralizados. Aunque también debo aclarar que nunca creyeron en ese supuesto cambio. Siempre se ha visto a este partido en cabeza del expresidente Álvaro Uribe Vélez esa defensa y protección como la consideran como una de las mayores fuerzas políticas del país, especialmente por su apoyo a la expansión de la empresa privada y de la política social, así como por el pluralismo participativo y el apoyo a la independencia de las constituciones. Agradezco mucho su atención.